Buenas noches, amigos. Aquí estamos de vuelta en Atención País. Señores, hoy nosotros debimos iniciar el programa conversando con el doctor Ángel Bello. Ángel es psicólogo, es académico, es un profesor de la Universidad Católica, y nosotros decidimos invitarlo a este programa porque queremos consultar con él desde el punto de vista profesional el tema de la violencia en la República Dominicana, de cómo nosotros gestionamos nuestras diferencias, de si en el país podemos estudiar, sacar conclusiones del ámbito profesional sobre por qué ocurren estos eventos. Por ejemplo, tenemos el caso de La Toronja, donde prácticamente 3 personas muertas, un niño herido. Tenemos el caso de Barahona, donde 2 familias realmente se enfrentan por un tema, según lo que se dice, era una rencilla anterior, pero una señora cruza con una vaca por la propiedad de otro y eso genera un conflicto. Y también tenemos el tema de Johnny Pérez, el tema de acá de Gascue, donde un ciudadano vecino del señor Pérez pues le hace 4 disparos por una diferencia por un parqueo. Bienvenido, Ángel, al programa. Gracias por acompañarme para hablar de estos temas. Quiero tu opinión sobre estos actos de violencia. Bueno, en primer lugar, te agradezco mucho la invitación. Para mí es... No, gracias a ti por venir. Para mí es todo un honor no estar por acá. Mira, el tema de la violencia que se genera a partir de un manejo inadecuado de los conflictos. Ese tema, como todo factor vinculado con la conducta humana, como toda dimensión del comportamiento humano, obedece a múltiples factores, perdonando la redundancia, a múltiples variables. La conducta humana es compleja, la conducta humana no es lineal en el sentido de que obedece a una relación causa-efecto. Es decir, toda dimensión. Tendría razón Dan Ariely cuando dice que los seres humanos somos predeciblemente irracionales y que, por ejemplo, ser racional es un acto y irracional pueden ser múltiples. Cuando hablamos de la racionalidad, estamos hablando de una condición de la naturaleza humana. Y muchas veces reaccionamos ciertamente de manera irracional, en el sentido de la otra cara de la moneda. Porque el ser humano... Pero somos las dos cosas. Somos las dos cosas. Ya. Porque el ser humano, vamos a plantearlos, a dejar establecido esto de manera meridiana. El ser humano no es tan humano, si se quiere. Es decir, nuestra escala filogenética nos remite de alguna manera a una condición de un animal superior. ¿Y qué usted quiere decir en eso? Ahí es donde está el tema de que no somos tan humanos. Sí, en ese sentido, nuestro sustrato fisiológico, nuestra evolución en términos filogenéticos nos va a remitir a que en muchas maneras reaccionamos de manera estereotipada. Y eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con la raza de las personas, tiene que ver con... En principio no. En principio es una condición, repito, de la naturaleza humana, ¿no? Independientemente de que seamos homo sapiens, de que tengamos una alta formación o tengamos... formación, claro. O sea, en principio es importante que dejemos establecido esto, que por el hecho de ser, como bien tú apuntas, pues racional y al mismo tiempo irracional, a partir de ahí se genera una serie de factores, de variables que van a explicar no solamente la violencia, sino, reitero, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Muchas veces escucho muchos análisis, leo algunos planteamientos que se hacen para explicar la violencia y específicamente lo que tú apuntas, la violencia en la República Dominicana, tanto por parte de muchos representantes de la comunidad científica como fundamentalmente del pueblo, de la gente llana.
y lamento que en muchas ocasiones se pretenda simplificar el fenómeno. Por eso yo quisiera apuntar eso bien claro y dejarlo ¿Por qué no simplificarlo? ¿Y cómo? Porque hay una necesidad, hay una tendencia del ser humano a buscar explicación a cualquier fenómeno y tenerla que encontrar necesariamente. La ambigüedad no la soportamos mucho. En ese sentido, fenómenos, hechos que se dan hoy con respecto a la violencia, muchas veces la misma ciencia todavía está estupefacta con respecto a algunos casos y le está buscando todavía. Son fenómenos relativamente, si se quiere, novedosos para la comunidad científica, pero ya tú escuchas muchas explicaciones que se hacen de manera, digamos, muy anecdótica, de manera muy... Bueno, porque también está el elemento repetitivo, es decir, si partimos de que la verdad científica es el resultado de una investigación que se puede comprobar, la verdad política es el resultado de una repetición. Es decir, por ejemplo, yo digo aquí, mira esto, mira esto, mira esto, pues la gente puede terminar creyendo lo que digo, ¿no? Correcto. Y esta necesidad de eso se llama atribución, la tendencia a la atribución, buscarle una explicación y tenerla que encontrar. O sea, con esta primera parte, lo que quiero significar es que no es tan fácil dar una explicación sencilla o unilateral, si se quiere, con un solo enfoque a lo que tiene que ver con el hecho de la violencia. Ya apuntamos la parte que tiene que ver con lo que es la genética, si se quiere, lo que es ese desarrollo evolutivo del ser humano. O sea, la agresión, en este sentido, es parte consustancial a nuestra naturaleza. No es que ese individuo es un individuo agresivo y no se puede evaluar simplemente por el hecho de que... No, porque simplemente por un parqueo, no hay que llegar a esos extremos, por ejemplo, la gente dice. No, pero hay un componente agresivo en todos los seres humanos. Ahora, ese chin de agresión, esa agresión que la naturaleza, que Dios, llámele como usted quiera, nos ha puesto ahí, no es para que hagamos daño a nadie propiamente como nosotros lo entendemos, ¿no? Para que destruyamos, sino como un mecanismo de supervivencia, de autodefensa, y eso también tiene una explicación bastante amplia y compleja, pero ese mecanismo de supervivencia, de defensa, porque de lo contrario sucumbiríamos a cualquier amenaza. Eso es normal en todos los seres humanos. Ahora, cuando esa agresión no la usamos como un mecanismo de autodefensa, repito, porque de lo contrario, cuando tú recibes una amenaza, cuando tú vas a ser impactado por un factor aversivo, entonces tú sucumbirías, o sea, tú morirías, sí, ¿no? Ahora, cuando eso se utiliza para hacer daño, y cuando digo hacer daño, me refiero a que esa agresión puede ser volcada, primero, de manera excesiva, porque se supone que cuando tú lograste salvarte del elemento aversivo, del factor amenazante, pues se supone que ya de manera natural, pues tu organismo no está alerta, ¿no? Sí. Ahora, cuando insistes tú en hacer daño o de manera irracional, de manera ciega, tú le haces daño incluso a personas que son de tu entorno, que son de tus afectos, entonces estamos hablando de violencia. Quisiera, por esa parte, dejar claro que hay una tendencia, doctor, hay una tendencia del ser humano a abusar del poder, de la fuerza. Por ejemplo, si yo tengo 3 hermanos y usted solo, a yo intentar, si nosotros somos 3, a yo intentar imponerme, usar más los espacios que nos tocan, que nosotros 3 en equipo que usted, hacerle bullying. ¿Esa es una tendencia natural del ser humano o una tendencia adquirida? Es que ahí viene entonces el factor ambiental, el factor aprendizaje. Por eso decía en principio que la conducta humana es el resultado de varios factores, y como 2 pilares básicos
tenemos esa parte que obedece al sustrato fisiológico de que ya hemos hablado, y por otro lado está el factor aprendizaje, el factor ambiental. Tú hablabas en principio sobre algunas situaciones, hacías algunos análisis con respecto a nuestra realidad sociopolítica. Sí. Y ciertamente uno de los factores que explica la violencia tiene que ver con las injusticias sociales. ¿La sensación de juego no limpio motiva la violencia? Por supuesto, porque el ser humano tiene tendencia o tiene un sustrato, tiene en esencia su condición de ser social, de ser cooperativo. O sea, se supone que nuestra vida en grupo, ¿Y por qué cooperamos, por ejemplo, a qué usted prácticamente, y si es posible en términos llanos para que la gente lo entienda, por qué nosotros tres no podemos asociar para hacerle mal a usted? Por ejemplo, en el caso incluso hasta de los niños en las escuelas, el bullying, que es un tema vigente de hoy. ¿Por qué? Es decir, ¿qué nos motiva a eso? Correcto. Vamos a descartar el factor genético. ¿Por qué? Porque genéticamente es todo lo contrario. El ser humano es naturalmente empático y eso se ha demostrado con diversos estudios, incluso con infantes. El ser humano es naturalmente solidario con el otro. Por ejemplo, y se han hecho experimentos en este sentido, cuando un niño llora en un grupo, en una habitación en donde hay varios niños, hay una reacción automática en todo el grupo también, como una manera de identificarse con el dolor ajeno, con el dolor de los otros niños. Ese es un indicador de una empatía natural, eso ellos no lo han aprendido. Incluso en los juegos que tienen los niños, cuando se pelean por un juguete, cuando que generalmente quieren el mismo. Enfrentan, que quieren el mismo, no, hay un conflicto por un mismo objetivo. Muchas veces, cuando el árbitro, la figura de autoridad, reprende a un niño, por ejemplo, de manera muy agresiva, ¿no? Y le quita el juguete al otro, con frecuencia, y tú lo puedes observar, hay una identificación del niño a quien se le quitó el juguete del niño que tiene el juguete ahora con aquel que está ahora llorando por el juguete. Si se dejan accionar de manera espontánea, va a ocurrir eso. Entonces, la conducta de violencia que tú planteas con respecto a la competencia desleal, con respecto a que grupos se asocien o más de dos se asocien para hacerle daño a otro, obedece de manera básica a factores de aprendizaje. Y ahí podemos hablar de los grupos primarios. Estamos hablando de la familia, la escuela, estamos hablando de los grupos que son responsables en nuestra formación en términos de valores, en términos de parámetros para nosotros comportarnos y tomar en cuenta cuando le hacemos daño al otro. En una palabra, lo que quiero decir es que en términos de aprendizaje, el hacer daño a otro tiene que ver con cómo a nosotros nos educan para valorar o para dimensionar lo que tiene que ver con nuestra relación con los demás. No sé, pero por ejemplo, cuando en mi tiempo en el que yo crecí, yo vengo de una comunidad rural del interior del país, nos enseñaban a saludar, nos enseñaban incluso a ocuparnos de parte de las tareas del hogar, a trabajar en el campo, es decir, nos enseñaban a respetar al mayor. ¿Se ha perdido esa parte de la educación de la familia en la República Dominicana? Digamos que más que se ha perdido, vamos a decir que hemos involucionado en ese sentido. Digo esto por lo mismo, de que hablar de manera tan categórica, así como que se ha perdido, sería
muy radical, pero ciertamente, y aunque parezca un cliché, el hecho de esos parámetros, esos paradigmas de comportamiento que regulaban nuestra relación con el otro, se ha debilitado mucho. Y yo tengo mucho cuidado al hablar de estas cosas en el sentido de que no quisiera irme a la posición tradicional, a la declaración tradicional de nosotros los adultos, en el sentido de que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué digo eso? Porque si analizamos también nuestra generación, vamos a encontrarnos con muchos con cosas que hacíamos de lo que hay hoy, ¿verdad? Nuestros padres llamaban antivalores. Incluso yo el sábado en una charla con jóvenes en donde habían adultos, hago lo que con frecuencia hago, y es que recordaba con los adultos aquellos, por ejemplo, aquella música, aquellos merengues, sobre todo, que a nosotros nos reprimían, que doña Zaida, que doña Venecia Joaquín nos reprimía por las mismas razones que hoy también se reprende a los jóvenes. Entonces hay un tema también en ese sentido. Entonces, sí, lo que tú apuntas tiene mucho asidero. Aunque repito, hay que tomarlo con pinza eso, pero lo que tú apuntas tiene mucho asidero, en el sentido de que los valores éticos, morales, sirven como pilares a nuestras acciones. Son como esas señales en el camino que te van orientando y que te dicen para dónde coger, qué hacer, qué no hacer. A veces, por ejemplo, está aquí el tema de la tiranía, y ahora que aparece un nieto del tirano que aspira a ser candidato en República Dominicana, la gente dice, bueno, marquen las encuestas, y la única razón es porque es nieto del tirano. ¿A qué usted cree que obedece ese elemento? De que la gente, por ejemplo, ¿usted cree que la gente sacrifica libertad por orden? Bueno, la libertad es parte del orden. ¿Sin orden no hay libertad? La libertad es parte del orden. ¿En qué sentido? En el caos, en la anarquía, la posibilidad de que tú puedas desarrollarte, las posibilidades de que tú puedas evolucionar, las posibilidades de que tú puedas dimensionar tu vida y la vida de las personas que te suceden, de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, se empequeñecen. O sea, el desarrollo, y esto incluye no solamente el desarrollo social, sino el desarrollo individual, el desarrollo personal, es inconcebible cuando hay un caos, cuando hay desorden. Entonces, es correcto, este doctor es un científico. El doctor Vamos a hacer una breve pausa, señores. Yo de verdad que no había tenido la oportunidad de entrevistar a Ángel, pero voy a invitarlo a un programa completo donde ustedes puedan llamarlo y hablar de sus temas, de los puntos de su comunidad. Me dicen que debemos seguir, sí, para aprovechar los minutos. Vamos a seguir mejor. Vamos a seguir para aprovechar estos minutos. Ángel, después de un evento, por ejemplo, como el de Gascue, sí, dos vecinos se matan, uno les da 4 tiros al otro por un parqueo. Dicen que el señor que recibió los disparos intentó agredir al otro, no sé cómo, porque no fue un tiro, fueron 4. Mira, ¿Qué hacer ante un evento como este? Sí, mire, en nuestros encuentros, nuestras conferencias, talleres, abordando estos temas de manejo de conflicto, hay un tema recurrente en el sentido de qué hacer cuando es el otro que me agrede, o sea, todo el mundo entiende que se porta bien, todo el mundo entiende, sí. O sea, la versión de cada uno es en función, bueno, como dicen, uno habla de la fiesta de acuerdo con el fuego. Sí. Bueno, entonces todo el mundo es bueno, todo el mundo es sano, nadie agredió, es como en el tránsito, sí. A uno lo chocan, pero uno nunca choca. Sí, es cierto. Y trabajando el tema durante tantos años, yo he llegado a la conclusión de que a nosotros no nos enseñan lo que son los pilares básicos para el manejo
de conflictos, que es algo inherente a las relaciones interpersonales. Eso debían a los enseñarlo grupos. en la escuela o en la Sí, casa. sí. Hay dos pilares y yo quiero llamar la atención sobre eso. A ver, Primero, atención país. Primero, Esa es su cámara, la dígaselo a la gente inteligencia ahí. emocional es fundamental para el manejo efectivo de conflictos. Y ojo, quiero resaltar que la inteligencia emocional no solamente se limita al control emocional, que es lo que la mayoría de la gente conoce. Es fundamental, pero no es lo único. Número uno, inteligencia emocional. A nosotros no nos educan en la inteligencia emocional. A nosotros solamente se nos enfoca, y eso ocurre con las escuelas y eso ocurre en el hogar, con lo que tiene que ver con el coeficiente intelectual, que es importante, pero que no es suficiente para manejar nuestras relaciones con los demás y tener éxito. Número uno. Y número dos, la comunicación asertiva. Nosotros no sabemos expresar justamente nuestra ira, expresar nuestros estados de ánimo. No sabemos, por eso es que mucha gente agrede, porque esa es la manera que tienen de manifestar su estado emocional. La gente, o sea, lo que yo quiero decirle, señores, a la gente es que a nosotros no nos enseñan a dialogar, no nos enseñan a conversar, no nos enseñan a hablar. Entonces lo duro es que mucha gente dice que sí, o sea, se cree en capacidad de saber dialogar y conversar. Y probablemente muchos de nosotros ha visto, dándole la razón, doctora, a usted, más peleando a sus padres que hablando. Es decir, probablemente nos ven peleando, pero no dialogando. Por eso insisto, para que tú veas, tú mismo estás sacando muchas cositas. Vamos a hacer un par de programas. El tema es complejo. Yo estoy hablando de dos pilares básicos, de los cuales se desprenden una cantidad de herramientas y de tips, ¿no? Y de consejos que se podrían dar en función de esos dos pilares. Lo que tú planteas, ese caso de Gascue, que me recordó el caso del otro parqueo, Piantini. Sí, el de Piantini. Que de hecho a partir de ese evento fue cuando yo más me sensibilicé a trabajar ya muy enfocado el tema. Ese tema de Gascue, seguro tuvo como, bueno, debió haber algunos antecedentes, porque la gente no mata por un parqueo. La gente mata por ciertas agresiones o lo que ellos perciben que es una agresión, porque está el tema de la percepción, hasta donde el otro realmente es un cúmulo de eventos que van lastimando nuestra propia imagen, nuestra autoestima, nuestra percepción de nuestra valía. Entonces, hay una parte que va percibiendo que ha sido agredido de manera sistemática y termina en un evento como el que ha ocurrido, ¿no? Entonces, a las personas, y eso es lo que estamos haciendo, hay que enseñarla, número uno, a comunicarse, a trabajar, y eso es lo que no se hace en las escuelas. Pienso que este tema de la reforma educativa, este tema del pacto educativo... Ahora se está hablando de educación sexual. Esto es más importante, señores, que la educación sexual. Tienen que tomar en la educación emocional sería esto. Emocional. Y eso implica enseñar al niño y a los jóvenes, enseñarle a interrelacionarse con los demás, no solamente que se puede aprender, no solamente manejando sus emociones, controlándolas, es también manteniendo esos niveles de empatía, que a la vez se vincula con los valores que hemos estado hablando, de empatía, de solidaridad, de llevarnos bien con el otro, de construir juntos. Esa visión del ser humano, de una sociedad organizada, como bien estábamos hablando, en donde y me disculpa que te interrumpa, en donde todo el mundo, en donde todos podamos conseguir nuestros objetivos sin tener que agredir al otro. Parece un poema, pero pero es así. Es decir, vi en una visita al Sol de la Mañana de una señora,
y ya estamos en la parte final, pero vamos a hacer otro programa para hablar de estos temas, y ella llevó varios modelos de insultos que le hacía su pareja a ella delante de los hijos. ¿Eso impacta en la violencia familiar? Pero es que tú has dejado lo mejor para último, como No, antes, ¿verdad? Con la carne que uno antes dejaba para último. No este domingo, pero el otro domingo a las 11 de la noche, vamos a hacer el viernes que viene un programa completo. El otro domingo vamos a hablar un programa en el que quiero que participen, porque ya prácticamente se nos ha ido el tiempo. Porque hay un tema de doble moral que tenemos que tratarlo, que tenemos que abordarlo. Hay por ahí un spot al que yo pongo a la gente en mis charlas, a ver, un spot en donde varios padres le dicen a sus hijos en situaciones distintas, lo vamos a traer para verlo. Esto no se hace, pero... y lo hacen. En el caso de una madre con un parqueo, se parquea en el parqueo para discapacitados y le dice a su hija, mira, esto no se hace, pero es que hemos dado mucha vuelta. En el caso de otra madre que está arreglando el contador para robarse la luz, le dice al hijo, mira, esto no se hace, pero vamos a pagar. O sea, hay una doble moral. Contribuimos a ir deteriorando los valores de la sociedad y los pilares que fundamentan una sociedad organizada. Hay una doble moral porque comienza con la familia, pero se extiende a toda la sociedad y por ahí nos podemos meter en esa dimensión que tú planteabas en principio, ya incluso la dimensión política, en el sentido político de la palabra, político. Doctor, ya hemos conversado, señores, he tenido esta conversación y de verdad le digo que tenemos que hacer 2 programas y lo vamos a hacer el viernes que viene. Vamos a hacer un programa y otro especial, no a repetir, sino otro el domingo que viene. ¿Cómo no? Para que hablemos y abordemos todos estos temas. Usted traería las imágenes, haríamos... Correcto. Vamos a hacer un programa educativo de verdad, que pueda ser un programa de colección, porque yo sé que el doctor tiene muchísimas ideas y muchísima experiencia de los talleres, de su docencia y también de su práctica en la vida gestionando conflictos, ¿no? Por supuesto, te agradezco muchísimo la invitación. Esto es un trabajo, el aporte social, tanto de Atención País como de Qué Hacer, el programa que hacemos los domingos por acá, y de verdad que me ha dado muchísima luz Gracias. Este tema. Señores, gracias por haber compartido con nosotros en Atención País. Este es un tema que la sociedad debe abordar y, como decía el doctor Ángel Bello, debemos aprender a comunicarnos. Y la inteligencia emocional nos debe ayudar a traer estabilidad a nuestra sociedad.